7 de cada 10 jóvenes aragoneses siguen viviendo en casa de sus padres. Y es que tener trabajo no es suficiente para poder salir de casa. ¿Por qué? Bueno, pues porque los sueldos son precarios y porque los trabajos son generalmente temporales. Son datos del último observatorio del Consejo de la Juventud. Víctor Relova es el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Lo tienen peor los jóvenes de ahora que los de hace unas décadas, que la generación anterior a la tuya, por ejemplo? Por supuesto, digamos que lo que vimos es que anteriormente la gente trabajaba o estudiaba con unas perspectivas de ir ascendiendo socialmente. Este ascensor social se ha roto, digamos, está estropeado. Nos vendieron que teníamos que estudiar, sacarnos un máster, estudiar idiomas, y vemos que lejos de que eso tenga resultados, la sociedad, digamos, vendió un relato que no pudo cumplir a nuestros jóvenes. Por tanto, tenemos datos muy malos. Tenemos la tasa y el número de jóvenes emancipados menor desde 2003, perdón. Vamos a ponerle nombre y cara a estos jóvenes. Sí, es el caso, por ejemplo, de Néstor, que dice que no puede hacer planes a largo plazo. Néstor tiene 20 años y un contrato de formación a tiempo parcial. Trabaja 6 horas al día, pero su sueldo, por debajo de los 600 euros, no le permite ni plantearse el irse de casa de sus padres. Emanciparme ahora mismo es absolutamente imposible. Quiero decir, tengo un sueldo que no me permite apenas... Yo creo que ni siquiera podría permitirme el hecho de poder comprarme un coche y mantenerlo. O sea que emanciparme es casi imposible, por no decirlo imposible. Este joven asegura que su principal problema es la inseguridad laboral que no permite hacer planes a largo plazo. Su sueldo, con el que se paga el transporte y contribuye a los gastos familiares, no es suficiente para alquilar una vivienda él solo. Su única opción sería compartir piso con amigos. La única solución que me quedaría para poder emanciparme, poder llegar a vivir solo, es alquilar un piso con algunos amigos, con algunos compañeros. Si es que estos amigos también pueden llegar a tener trabajo, pueden llegar a tener ingresos. El caso de Néstor no es un hecho aislado. Según datos del Observatorio de Emancipación, en Aragón el 76% de los jóvenes menores de 29 años no puede independizarse de sus padres. Hombre, ahora más complicado, ¿no? Por el tema del trabajo, que cuesta encontrarlo y cuando lo encuentras tampoco hay buenos sueldos, entonces supongo que el tema se alargará. Porque primero no hay trabajo y eso se nota. Y si no hay trabajo, tienen que mantener los padres. En España la edad media de emancipación son los 29 años, 3 años por encima de la media europea, que la sitúa en los 26. Bueno, escuchamos a un joven, Víctor, puedo comprarme el coche, pero no estoy seguro de poder mantenerlo, ¿no? Es la realidad a la que se enfrentan. Nuestro joven precario daba en la clave, ¿no? Digamos que nuestros jóvenes viven una situación de incertidumbre. Es decir, incluso los más afortunados, que son los que tienen un trabajo o a jornada parcial o temporal, o que no saben si seguirán en 6 meses o un año. Por tanto, eso te impide hacerte cualquier proyecto vital o proyecto de futuro, sea emanciparse, sea formar una familia. Y daban un dato que es muy claro, ¿no? Y la buena situación relativa de Aragón respecto a otras comunidades autónomas permite que, aunque un joven no puede emanciparse, al contrario que en España, un hogar joven sí que podría, sin un riesgo grave de sobreendeudamiento. Y ahora voy a hacer de abogado del diablo. Siempre ha habido inseguridad y antes la gente se iba de casa y bueno, pues es que te buscabas la vida y no puedes esperar a tener todo seguro. A mí me lo has quitado. Bueno, lo cierto es que lo que vemos es que la temporalidad no tiene precedentes. Vemos que ha pasado, por ejemplo, de un 20% a un 30% la jornada parcial, que no da desde luego para emanciparse. Vemos que el 92% de los nuevos contratos son temporales. Vemos además que continuamente bajan los salarios de los jóvenes. Por tanto, es cada vez más complicado. Este año ya son menos jóvenes que el anterior los que se emancipan. Y hay un dato muy grave que oculta el buen dato relativo de Aragón, que es el dato de los menores de 25, que están peor en este caso que España, ya que solo pueden emanciparse el 5,8. Por tanto, ojo, porque Aragón parte de una buena situación de partida, pero no podemos vivir eternamente de rentas y estamos empeorando más rápidamente que otras comunidades. A mí hay un tema que me ha preocupado en tu discurso. Hay cosas que comparto y cosas que no, pero hay un tema que me ha preocupado y es el tema de la educación. Tú has dicho que nos han vendido la moto de la educación. Los datos son escalofriantes. Los universitarios serán un 23% de parados, pero los ninis, la gente de menor de 25 años que ni ha estudiado ni ha trabajado, en este momento alcanza el 43% de desempleo. Las empresas no van a contratar a nadie que en este momento no esté cualificado. Es una de las cosas que hemos descubierto en estos años. Desde el punto de vista empresarial necesitamos personal cualificado, competente, que esté dispuesto a la flexibilidad, que esté dispuesto a la movilidad. Ese es el perfil que se demanda. Entonces,
estar ahora hablando del discurso de la educación y nos han vendido la moto de la educación, yo creo que es bastante peligroso. Es decir, la educación es el colchón, el salvavidas que nos va a hacer que los jóvenes de alguna manera puedan salir de esta situación. Eso yo creo que es muy importante. Y luego... Espera, vamos a ver qué responde Víctor. Si me permite, sí. Yo creo que los jóvenes precisamente lo que hacen es no dejar de estudiar. De hecho, el 82% de los jóvenes inactivos lo son porque están estudiando. Y es que además o han vuelto a estudiar o siguen estudiando. Y otra cosa más, el 76% de los jóvenes que están en paro tienen experiencia laboral. Luego, los jóvenes no paran de moverse. Lo que hay es un cambio de modelo que, digamos, cambia el trabajo estable de unas pocas personas, porque cada vez hay menos trabajo estable, lo trocea y lo reparte. Y hay más trabajo y crece ligeramente el número de empleos, pero lo que hay es trabajos precarios. Pero por tanto, ojo con la solución de la educación. No confundas nunca la temporalidad con la precariedad. Pero son dos conceptos distintos. Tú puedes tener contratos temporales, puedes tener contratos a tiempo parcial y no le tenemos que tener miedo. En el resto de Europa, los jóvenes menores de 25 años subsisten estudiando y trabajando a tiempo parcial. Es un cambio de cultura y en España ese cambio de cultura y de emancipación no lo hemos tenido. Es que en mi época la gente tampoco se emancipaba y nos cuesta mucho salir de casa. Nos cuesta mucho salir de casa porque igual muchas veces también en casa estamos bien. Mis abuelos podían adquirir una vivienda por 4 o 5 años como mucho años de su salario. Ahora estamos en más del doble. Por tanto, no es cierto esa realidad. Nada más lejos. Nada. Y lo que vemos es una situación grave de pobreza. No costaba Vamos, lo de los 5 años sí que puede ser verdad. Pero también la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vivían nuestros abuelos para poder pagar una vivienda en 5 años. Que quizás es a eso a lo que no estamos dispuestos ahora, en esta época, a renunciar. Porque hay una pregunta muy clara, es cómo te quieres emancipar. La emancipación siempre conlleva incertidumbre. Es imposible que tú te emancipes y que tengas todo organizado. O sea que si lo que se está esperando en esta época es salir a emanciparte y tener todo hecho y todo organizado, imposible. Por lo tanto, la incertidumbre siempre va a estar ahí. Y luego, otra cosa que yo creo que es fundamental y va al hilo a lo que te decía María Jesús. O sea, los nuevos contratos, por naturaleza y por lógica, siempre son temporales y son precarios. ¿Por qué? No, temporales y precarios no. Temporales. ¿Por qué? Porque primero la persona lo que tiene que hacer es ganarse el puesto de trabajo y luego viene el contrato fijo. Lo que pasa que ahora pretendemos que el contrato fijo me lo den antes de hacer la entrevista de trabajo y además a ver cómo... Yo creo que sí. Un momentito, Rafa, por favor. Rafael. Vamos a escuchar a Víctor y enseguida Rafa. Un portal de empleo, creo que tenía un estudio del año 2012 que decía que la mitad de los contratos exigían formación universitaria sin decir cuál. Es decir, la subida de la formación lo que está haciendo es que las empresas, por el mismo sueldo, pueden permitirse cribar en estudios universitarios. Por eso tenemos las tasas de sobrecualificación que tenemos. Pero que me parece muy bien. Hay dos cosas que me llaman la atención, Víctor. Una es el testimonio de, ¿cómo se llamaba? Néstor. Cuando dice, no me puedo comprar un coche. Ni falta que hace que te compres un coche. Ni falta que hace. Hay sistemas actuales, como el BlaBlaCar o el coche compartido, que te permiten ir por todo el mundo. Por toda Europa. Perdona. Segundo, lo del piso. Rafa, perdona, porque parece que estamos todos en contra de Víctor. ¿A qué años te compraste tu primer coche? Pues me lo compraría a los 22 años, pero ni falta que me hacía. Y ahora no me haría falta. Hacía autostop y ahora hay un sistema mucho más seguro que es el BlaBlaCar. Pero a los 22 te compraste el coche. Y es normal que Víctor, que tiene... ¿Qué años tienes? 23. Quiera comprarse un coche, porque forma parte de nuestro... Pero vamos a ver. Esa no es la cuestión. Lo del coche hablo igual que del piso. Ese piso que tus suegros te compraban la habitación de matrimonio, ¿verdad? Pues que tampoco hace ninguna falta. Quiero decir, estamos en una... Yo entiendo que la situación es complicada, que la situación no es buena. Hablabas de la habitación de matrimonio. Es que muchas veces se casaban para poder irse de casa. Sí. Bueno, entonces quiero decir, claro que yo no te voy a discutir las cifras que has dado y el problema que existe de precariedad laboral o de contratos temporales, pero eso sería muy largo explicar que es una cosa u otra. Pero la situación... y luego has hablado de la formación. Ojo, la formación no es lo único. Hay que buscarse la vida, ¿eh? Y hay que saber marchar. Y ahora te buscan mucho mejor. Mira, yo cuando me fui a Francia, hace 40 años, me iba en autostop. No sabía hablar muy poco francés. Venía de una herencia del franquismo y acomplejado por otra serie de circunstancias. Ahora, madre mía, se va a una Toulouse, se va a París y da gusto. Sabe hablar francés, sabe hablar inglés, se va a BlaBlaCar, coche compartido, sofá compartido. Hay que saberse buscar la vida también. Insistiendo en que las cosas están mal.
contrastar tu teoría. Los jóvenes en estos momentos lo tienen muy mal. Cuando acabamos nosotros la carrera, y más o menos somos de la misma generación, no lo teníamos muy mal. Teníamos varios trabajos para elegir. No había esta crisis. Estábamos bastante mejor. Es decir, estábamos bastante mejor a la hora de conseguir un trabajo. universitario. Si eras universitario. Y de conseguir un trabajo bastante más fijo que ahora. Yo también te quería plantear una cosa. En Europa, el piso compartido es de lo más normal. Se van 2 o 3 amigos y en vez de los 600 euros que cuesta, o 500 más o menos, habitaciones, por favor, Cristina, estamos hablando todos de lo mismo. Es que antes te independizabas con menos cosas. Vamos a ver. Pero te independizabas. Chicos, os propongo una cosa a todos. Os propongo una cosa a todos. Traemos este debate otro día a la mesa. Muy interesante. Vamos a dejar a Víctor que haga la reflexión final. Pero perdona un momento. Insistiendo que efectivamente las cosas no están bien. Pero que además hay que saberse buscar la vida. Que no haya discusión. A ver, chicos, los jóvenes os respetan cuando habléis vosotros. Vamos a respetar a los jóvenes. Si me permitís, respondiendo a una cosa que se planteaba antes. La diferencia entre la generación anterior es que tenía lo que se llama, en la transición a la vida adulta, tenía lo que se llama transición por aproximaciones sucesivas. Es decir, había perspectivas de avanzar y había puestos, sí, precarios, pero era con la perspectiva de incorporarse al mercado de trabajo. Ahora no tenemos eso. Tenemos una rotación en la cual tú encadenas becas, luego encadenas contratos de prácticas, luego encadenas contratos precarios y no tienes la perspectiva de llegar a tener un trabajo fijo. Y estamos viendo precisamente que el 92% de los nuevos contratos son temporales y no se convierten en indefinidos. Por tanto, estamos en un cambio de modelo. Víctor, muchas gracias y mucha suerte. De acuerdo. Y sigue preparando los temas como los preparas, que has venido súper informado. Gracias. Pero le emplazas para otro día, le emplazáis, ¿no? Sí, sí, porque este debate lo vamos a volver a traer. Y os traeremos además a los 4. De acuerdo. Avísame de ese día. Venga, vamos con más asuntos. Escuchen Teruel.